Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, en Cuba los barcos extranjeros con alimentos o combustibles se han retirado sin entrar en puerto por falta de pagos. Este es un detalle no menor que se le escapó al mismísimo viceministro de Comercio Exterior, Oscar Pérez Oliva. De hecho, hay un tanquero proveniente de Túnez, el Ecofleet, con 260,000 barriles de petróleo. Estuvo casi 2 meses dando vueltas cerca del puerto de La Habana y terminó yéndose a Jamaica. Y además, otros 10 buques cargados de alimentos también estuvieron merodeando puertos de la isla sin que al final entraran a descargar la mercancía, se supone que por no tener garantía de que Cuba luego les iba a pagar. Así que hoy lo que vamos a hacer es interpretar el significado profundo de este desbarajuste. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Muy bien, para tratar de desenredar esta madeja tenemos a Sergio Comas, especialista en temas cubanos, analista político. Buenas noches, gracias por la invitación, Cao. Muy bien, gracias a ti. A ver, antes de entrar en otro tema, yo creo que este asunto de que haya un barco cargado con 260,000 barriles de petróleo merodeando y que al final decida no entrar, otros 10 barcos con alimentos y diferentes productos, y que el propio viceministro de Comercio Exterior, Oscar Pérez Oliva, diga que es por falta de pago. Pero, ¿qué más podemos ver ahí? Sí, es interesante. Si nosotros recordamos la centralización que hasta el 2000, hasta el 2022 tuvo la moneda dura a través de Gaesa, con la muerte de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, no vamos a decir que se ha producido un caos, sino que no han logrado determinar cómo el mando de Gaesa y las finanzas que utiliza van a ser divididas. Como en Cuba hay mucha opacidad para estos temas, se presume que es Ramiro Valdés y Díaz-Canel quienes le han propuesto a Raúl que desmilitarice la manera de manejar el dinero. Y eso fue cuando hubo aquella crisis famosa de la coyuntura. Recuerdas que hubo una crisis energética muy grande. Oye, qué larga ha sido la coyuntura. No, y otra cosa es que cayeron hubo un declive total de la compra de la canasta básica y se llegó a rumorar por las personas que están muy enteradas de cómo se manejan las reuniones del Estado Mayor, que era que Gaesa no soltaba el dinero y demostraba que había primacía y autorización para el fallecido el presidente de Gaesa para manejar el destino de las divisas principales. Y lo demuestra así por arriba, lo hemos visto en muchos programas, esas inversiones injustificadas en el sector turístico y levantando tantos hoteles cuando en Cuba hay una crisis de alimentos y de medicina, una cosa increíble. Entonces ahora tú ves algo que nunca había ocurrido. Cabriza había hecho una gira por los países árabes hace mucho tiempo y había desesperadamente tratado de contactar con países como Argelia, Túnez, que producen petróleo y que tenían una relación política con Cuba. Entonces ahora tú ves que esos contactos se desvanecen y que hay una desorganización total de precontratos que no se están cumpliendo porque la divisa no está disponible, no es que no la tengan, no está disponible. Y esa disponibilidad yo la quiero soltar como no está autorizado pagar eso. Vamos a ver si los rusos siguen mandando, que por cierto han hecho 2 envíos muy cercanos uno de otro, de más de 90,000 toneladas, y eso es significativo. Fíjate que ha llegado un fiscal de Rusia, que es muy cercano de Putin, y sabemos todos que el 11J tuvo asesoramiento ruso en cuanto a represión. Estamos hablando de paramilitares, estamos hablando de tecnología, de toda la parafernalia que usan las tropas especiales, los llamados gallitos estos, y eso es instrucción directa de Rusia. Fíjate que están montando una escuela en Nicaragua para este tipo de cosas y Cuba está montada en esa cosa. Ahora, que varios barcos, no ya de petróleo, sino de granos, de chícharo, de insumos que son necesarios, con la crisis que hay en Cuba, es increíble que esos barcos estuvieron caboteando Cuba y se acercaban al puerto de Matanza o el de Cienfuegos y no tenían autorización para desembarcar. ¿Por qué? Sencillamente porque la casa matriz que genera este comercio no recibía los pagos. El caso de este buque tunecino es para mí el más escandaloso porque estuvo
casi al frente de la Bahía de La Habana por 4 semanas, ¿no? Casi un mes y tanto, hasta que decide ir a Jamaica a depositar el petróleo y cobrar algo. Porque en materia de flete marino va a haber algún problema. Ya lo ha dicho Piñón, que es un especialista. Eso hay que pagarlo, esa estadía hay que pagarlo. Como decía la frase, barco parado no gana flete. No gana flete, y esa es una máxima del derecho mercantil. Alguien va a tener que pagar por eso. No es tan fácil tener un buque de ese tonelaje frente a una bahía esperando por desembarcar, que no se le pague y que tenga que desviar la ruta. Son costos muy grandes que hay que pagar. Estamos hablando de millones de dólares. Ahora, vamos a... Hay cosas que me confunden. Yo había leído en algún lugar que Venezuela seguía mandando más de 45.000 barriles de combustible combinado diario. Sin embargo, aquí tuvo un invitado venezolano que decía que su información es que realmente Venezuela no está mandando prácticamente nada. Lo que me hace lógico que ellos, tú hablaste de los barcos rusos, publicaran, ¿te acuerdas? Ya el barco ruso está, o sea... Eso sí lo dicen. Claro. Pero no hay, fíjate que es interesante lo que tú dices, porque no tiene prensa ninguna la anteriormente sostenida relación petrolera Cuba-Venezuela. Eso no ha tenido prensa ninguna. Y pero de hecho... Pero lo del barco ruso parecía fabricado para darle esperanza a la gente que se calmara. Si estuvieran entrando de verdad los barcos venezolanos, lo podían hacer con los barcos venezolanos. No, o además, es que tienen miedo a que se los intercepten. No entiendo, es una cosa muy extraña, ¿no? No, el problema de... quizás hay una cosa muy interesante. Maduro está aprovechando su verano, porque las licencias que ha otorgado Chevron con la autorización del presidente Biden... Que se las quitan ya el jueves. Sí, pero eso generó mucho dinero, generó muchísimo. Incluso la detención de Aizami, que era el ministro del Petróleo, que la gente que tiene un componente político-económico, le ha dado la medida a Maduro, que ha exportado muchísimas toneladas de petróleo, de la dimensión del robo que estaba haciendo Aizami. Porque ahora ha visto que le ha entrado una cantidad de dinero increíble, que no es el mismo nivel de dinero que entraba cuando estaba este señor detenido. Es decir, que Maduro aprovechó bien su momento y posiblemente ahora, si se le ponen sanciones nuevamente a Venezuela, retorne increíblemente un poco más de petróleo a Cuba. Ahora, de la publicación de 14 y medio también me surgen otras preguntas. ¿Cómo funciona esto? Ellos dieron un adelanto, o un barco, o barcos de estas dimensiones con esta carga, se lanzan a navegar con una promesa de pago nada más, o es que dieron un 10% y dijeron después que el 20%. ¿Cómo suele funcionar esto para que un barco esté? Porque quien no lo autoriza a entrar es su casa matriz. Le dice, ahí no entra, que no... y si entra... No, mira, cuando tú tienes un contrato con cualquier país o cualquier proveedor que no lleva crédito, tú tienes que pagar la carga o lo que estés comprando. De hecho, todo el huevo y pollo que compró con Colombia a Cuba lo pagó cash, como paga las toneladas de pollo que compra en Estados Unidos. Sí, pero aquí en Estados Unidos porque la ley se lo obliga a hacer. Claro, con esos países, salvo con Rusia, Cuba no tiene crédito ninguno y tiene que pagar la transacción cuando la recibe. Entonces, si no tienes el dinero, no puedes ordenar que desembarque un petróleo que no vas a poder pagar. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. Y lo otro que me llama la atención es la confesión del viceministro de Relaciones Exteriores. No es común que de ese detalle se le escapó, lo da a propósito, y ahí uno no sabe cómo interpretar esto, ¿no? No, ellos están enfrascados en un modelo que se repite en México, que lo inauguró Chávez cuando era presidente, y ahora se llama desde la presidencia con Díaz-Canel, donde Díaz-Canel lleva a un ministro que puede servir hasta de culpable, porque de hecho lee una serie de deficiencias que afectan a la persona, al ministro de la cartera. O sea, él no tiene la culpa, él está ahí como un gestor, pero se está presentando crudamente al pueblo y sin habilidades, porque incluso están diciendo qué pensará el pueblo de lo que estamos diciendo. Estamos siguiendo las opiniones de la gente para convencerlo. No se trata de convencerlo, se trata de administrar bien y de ser efectivo, lo cual no han logrado. Por eso las últimas manifestaciones, una de las consignas que gritaban, no más muela, no más bla, 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 porque ellos han desatado toda una campaña, incluso de visitas personales de los dirigentes o de este tipo de programas, al estilo Aló Presidente, etcétera. Es como un parche teórico,
porque en la práctica no pueden, es como alguien que me hizo la observación, van a ver a los damnificados y no le llevan ni un pomo de agua. Es muela nada más. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta dónde resiste ese modelo? Bueno, una de las cosas más interesantes, yo estuve leyendo, es un artículo investigativo del esposo de Joanny Sánchez, 14 medio, que dice, ¿quién será el presidente en el 2028? Y es muy interesante porque él se va al artículo 228 de la Constitución, que establece una serie de parámetros para ser presidente, hay que ser mayor de 35 y menor de 60 en el primer periodo, y sacó unos cuantos candidatos allí, pero no obstante añade la última fórmula, que es la de Cuba, que esta gente son capaces de cualquier cosa. Y eso es una cosa interesante porque estamos hablando de crisis económica que no se sostiene, y a Díaz-Canel haciendo unos esfuerzos totales como comisario político, no como presidente, tratando de dar explicaciones vanas y con una falta de efectividad total, de manera que casi nadie, casi ningún país le da crédito a Cuba. Se hacen algunas donaciones como la que hizo Vietnam ahora, que ha dado 1.600 toneladas de arroz, y hay una reunión ahora de los dos partidos. Me imagino que Vietnam trate de seducir al Partido Comunista Cubano que haga algunos cambios como los que han hecho ellos, pero eso no ha prosperado de ninguna manera. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos tenemos varias cosas. La reunión migratoria en La Habana y aquí, ¿no? Johanna Tablada, pues tenemos sus declaraciones.